James White organiza sesiones espiritistas en recintos embrujados de Toronto, Canadá. Recientemente organizó una nueva sesión en la histórica posada Lambton, y lo que sucede en ella helaría la sangre de todos los participantes. No, she's breaking my hand right now. It's the doctor's one. Okay. So Norm, someone in this room is trying to harm you? Is it a person? If so, give me a sign. Are they in this room? Is it a male? Oh my god! Do not run behind them. They hold him back. He like his chair tipped backward. Why did you chair it back? I did not move it. Oh. Something just pulled. Yeah. Keep your hands together. Keep your hands together. We grabbed him as soon as he fell back. Do not break. Okay, really? It did break when he fell though, because he went that far back. Okay, so did somebody actually pull your chair? Yeah, like he tipped backwards. Uno de los participantes es alado hacia atrás fuera de su silla por una fuerza invisible. Y sí, todos los participantes se asustaron. Imagina el horror que invadió a este chico, pero dejemos que sea él mismo quien nos narre lo que sintió esa noche. The door behind me was open, and I had my partner sitting beside me, and we had the door, like the door was open behind us, and we thought we heard something back there, but nothing was there. So we turned, and I looked, and I saw nothing. So I turned my head back towards the group, like the circle, and we're all holding hands. And then all of a sudden, I just felt like this force just come and pull me back, and it was like aggressive. It wasn't like calm, it was aggressive, like it was trying to kill me or something. I don't even know. My feet were like flat on the ground. I wasn't moving. I was holding hands with the people beside me, and it just pulled me. And it like felt like someone was coming up behind me, like standing up behind me as I'm sitting in the chair, and like taking my shoulders and like pulling me towards the mirror. It was crazy. La mayoría de los participantes de estas sesiones aseguran que siempre suceden cosas espeluznantes. Algunos se trauman y no vuelven jamás, pero muchos otros regresan por una dosis de adrenalina. Dime, ¿te atreverías a participar en una de estas sesiones? Ian, investigador paranormal del canal Midwest Ghost Hunter, se adentra en los embrujados y misteriosos montículos variales de los nativos americanos en el río Cowin de Minnesota, viviendo momentos de absoluto terror. Okay. I don't know if I'm going crazy. I thought I heard something behind me. Hello? Oh, holy shit. Okay. All right. Okay, I don't know, man. Maybe I'm not going crazy. Is there somebody out here with me? Oh my god! Holy shit. That scared me so bad. That was a straight up voice. From thin air. It was as if somebody was standing like right there. Hello? My name is Ian. Oh my god! Holy shit! Oh my god, something just grabbed my shoulder. Holy moly. I'm sorry, I didn't mean to react that way. You just... God. It sounds like voices, but they're so faint.
Hasta ahora, el más escéptico podría alegar que los ruidos extraños son causados por animales y que la sugestión y el miedo hacen que parezcan voces humanas. Sin embargo, lo que sigue a continuación será mucho más difícil de explicar. It sounds like a male voice. Could you speak again? Oh my god! Dude, that was a face! I just seen a face! That was a glowing face! Un rostro fantasmal se manifiesta en el aire para luego desaparecer de inmediato. Ian cree que podría ser el espectro de un nativo americano, el cual podría ser uno de los espíritus que estaba causando las psicofonías. No obstante, ¿qué crees tú? En este puesto no veremos uno, sino dos avistamientos terroríficos captados en iglesias. El primero fue registrado por una chica que visitaba una pequeña iglesia como turista. Una figura oscura, apenas perceptible, pasa rápidamente a la cámara. Es difícil de captar, ya que también es un poco traslúcida, pero si aumentamos el brillo y el contraste, podemos apreciarla mucho mejor. El segundo clip fue captado por una familia en una iglesia evangélica de Illinois, Estados Unidos, mientras realizaban una investigación paranormal. Are you afraid? That room over there is scary. Have you seen it? This one, come here. This one. This is a private office. So you can't go in there. No, I'm saying it's open because we could. Mommy, so you can't go in there. Mommy. So you can't go in there. This one. This one. La figura de una mujer vestida con una bata blanca hace presencia al final del pasillo, y la posibilidad de que sea un fantasma cobra mucha fuerza al saber que, anteriormente, esta iglesia era usada como funeraria. Al español Francisco Javier le pareció buena idea explorar una granja abandonada que encontró en el medio de la nada un día que daba un paseo.
sin imaginarse que desataría una serie de eventos hórridos que convertirían su vida en un infierno. Ya dice. Vale. Es que no sé, tío. Está por aquí. Joder. Creo que está por aquí. ¿Hola? Escúchenlo. ¿Qué va? ¿Qué coña? Ahora sí. ¿De qué puta voz? Ahora sí me lo hizo detrás de mí. Ahora sí me lo hizo detrás de mí. Mira la puerta cómo se está moviendo un poco. Dios, me están dando mareos, loco. Luego de vivir ese escalofriante momento en la granja, Francisco pensó que todo había terminado y que el suceso solo quedaría como una experiencia aterradora. Pero luego se daría cuenta que algo lo siguió a casa. Empiezo a grabar porque estoy escuchando sonidos desde el baño muy raros y estoy solo en casa. Dentro del baño. ¿Qué cojones? No puede ser. ¿Hay alguien ahí? Coño. Mire. ¿Qué coño? Escucha. Soy un niño. Escucha. ¿Qué cojones? No hay nadie. Alexa me da un susto de muerte. Escucha. Fir, se acaba de conectar. ¡Qué susto! Escucha, acabo de empezar a escuchar a tocar desde esa puerta. ¿Están tocando desde ahí? ¿O es cosa mía? Míralo, míralo. ¿Hola? No puede ser. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso? ¿Qué cojones? Hay una luz aquí encendida también. ¿Era eso, loco? ¿Qué coño era eso? No hay nada, tío. ¡Buf! ¡Qué puto susto, loco! Estas son las consecuencias de buscar lo que no se le ha perdido. Una entidad o varias de ellas se han instaurado en su casa, convirtiéndola en el epicentro del mal y augurando un desenlace catastrófico. Antes de seguir avanzando al último puesto, te quiero invitar a mi canal de Twitch, donde estamos en directo todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. Estos directos son exclusivos y allí podremos compartir, saludarnos y hablar plenamente en el chat totalmente en vivo. Recuerda, todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. El link lo encuentras en la descripción y primer comentario fijado de este video. O visítame en www.twitch.tv/DannyPhantomLive.
un grupo de investigadores reciben el reporte del estremecedor caso de un niño poseído, el cual es acosado por un demonio. Estos se ponen en marcha para poder ayudar al niño a través de un ritual de exorcismo. What? Cuando estaban en medio de la sesión para exorcizar al niño, el demonio se hizo presente poseyéndolo hasta la médula. Pero aún así, estos investigadores pudieron controlar a la entidad, aunque muchos en internet han alegado que esto podría ser un montaje. Recuerda que tú tienes la última decisión en los comentarios, por lo que te invito a dejarme un buen mensaje allá abajo en la caja de comentarios. Y recuerda que yo subo videos todos los miércoles y domingos a partir de las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México. Abajo en la descripción encontrarás todos los enlaces para mis redes sociales. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.